La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Muy buenas noches, saludamos ya a esta hora al ingeniero Osvaldo Landázuri. Hemos tocado un tema sobre estos diálogos que lleva adelante precisamente el gobierno con la CONAIE para tratar una fijación de precios, de lo que se habla, un control de precios. Ingeniero, es importante definir en qué consiste este control de precios, un precio justo también lo denominan. ¿En qué consiste estos dos parámetros para entender y de poder avanzar precisamente en esta entrevista, que lo que queremos es tener claro cuáles son las peticiones que hace la CONAIE al gobierno nacional? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo creo que este es uno de los temas, ¿no? Hay varios asuntos que están ahí en el medio, hay temas de subsidios, asuntos relacionados con los bancos, las deudas, etcétera, pero si nos acotamos a esto de los precios de las cosas, pues lo que está pidiendo la CONAIE, en resumen, es un freno al aumento de precios que se ha dado en el país y en el mundo en los últimos meses, relacionado con algunos asuntos que no controlamos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, que ha visto ya inflaciones cercanas a los 2 dígitos en este primer y segundo trimestre del 2022. Entonces, en resumen, hay que ser muy claros que un control de precios desde el punto de vista ejecutivo no hay como, no existe aquello. Es decir, usted no puede regular los precios de una economía diciendo que no se produzcan o no se gasten más de tantos dólares en producir, por ejemplo, aceite. Eso no hay cómo. Lo que usted va a hacer, en resumen, es desincentivar la producción. Lo que va a hacer es que se dejen de producir los productos que el Ecuador necesite y que la gente necesita, y en resumen no ha logrado absolutamente nada porque no habrá producto más caro que el que no exista. Entonces, a esa fijación pues es algo realmente irreal, que no puede darse en la práctica. Bueno, y justamente lo que usted menciona, ¿cuán viable? Yo quiero entenderlo, ¿cuán viable es que en este momento en el que vivimos pues una economía que se está tratando de recuperar precisamente por una pandemia y también por una guerra que de alguna manera indirectamente pues sí afecta a varios países del mundo? ¿Cuán viable es tratar de hacer un control de precios en este momento con la economía que tenemos? Bueno, en este momento y en ningún otro, ¿no? La historia económica nos muestra que quizás lo más cercano que usted ha visto en el desarrollo económico mundial a tratar de controlar los precios en una economía es el socialismo, el comunismo, y en resumen lo que termina pasando en esos países que han tratado de implementar sus controles, Venezuela es el más claro ejemplo, lo que termina pasando es que usted lo que ocasiona es escasez de productos, porque digamos en este ejemplo, a ver, el litro de aceite está costando, no sé, $1, y yo le digo al productor y le digo al comercializador, bueno, este producto no se puede vender más allá de 70 centavos de litro. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? Lo que he logrado es que no se puedan cubrir los costos de producción en este ejemplo que yo estoy dando, y por lo tanto, entonces la fábrica que antes hacía aceites, pues ya no lo hace. En el peor escenario, si es que afuera sería más barato, pues lo importo y lo vendo, y si es que no, produzco otras cosas, y así me voy pasando hasta que sucede que tengo que cerrar porque ya no soy viable. Entonces, realmente el control de precios en una economía libre consistencia, si cabe la palabra, de libre funcionamiento, pues lo que sucede es que no hay cómo controlar los precios, es muy difícil. Tal vez el Ecuador también ha dado algunas muestras de aquello con lo que sucede en el banano, lo que ha sucedido en la leche, y usted se da cuenta que es una constante lucha, y eso que son sectores sumamente acotados, muy específicos, ¿no? Si usted abre el paquete a los 44, me parece que son los productos 44, que están pidiendo, donde exactamente. Donde hay mortadelas, donde hay aceites, es decir, productos que tienen industrialización detrás, pues realmente la tarea es misión imposible, es decir, no hay cómo. Lo que sí vale la pena mencionar es que probablemente este sí es un resultado de la inoperancia de los últimos gobiernos en relación a entregarle competitividad al sector productivo. Es decir, no hay que tampoco cerrar los ojos pensando en que todo es absolutamente culpa del exterior y de la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania y de la revaluación del dólar, etcétera. También hay un problema de competitividad en el Ecuador, pero eso no se ataca controlando los precios, eso se ataca
con políticas que apunten hacia esa competitividad. Por ejemplo, una de ellas es que el salario real en el Ecuador, y eso tal vez no les guste a muchos lo que voy a decir, es demasiado elevado. Recordemos que hasta a finales del año pasado se realizó otro aumento que fue muy alejado de la inflación. A finales de este año probablemente tengamos otra vez pedidos de aumento de salario, y es ahí donde chocan los pedidos de las diferentes facciones sociales. Es decir, si usted quiere que las cosas cuesten menos, pues seamos consistentes, por ejemplo, con el aumento salarial. Entonces, si a eso le suma usted tasas de interés, si le suma impuesto a la salida de divisas, si le suma aranceles, etcétera, se da cuenta que también hay un problema transversal que el gobierno, igual que el anterior, no ha hecho absolutamente nada por atacar. Es decir, esos serían algunos de los planteamientos o soluciones que podrían darse por parte del gobierno para evitar esta posición o postura que tiene la CONAIE precisamente para este control de precios. ¿O existirían otros también adicionales? ¿Cuáles serían otra de las propuestas que debería tomar el gobierno precisamente para evitar esta situación? Mire, y yo creo que en cualquier escuela de negocios, de economía, menciono yo en varias de las entrevistas, lo que yo he aprendido es que la mejor manera de subsidiar estos temas es dándole plata directamente a la persona que necesita. Es decir, sería preferible una propuesta del gobierno. Hablamos de bonos. Podrían ser bonos. Hablamos. Correcto. Usted tiene ya un bono campesino, si no me equivoco. Lo que tendría que hacer entonces es negociar aquello. Es decir, es darle más plata a la persona que necesita para que pueda capear el temporal de manera temporal, porque el principio de un subsidio es que sea temporal y bien dirigido. Entonces, yo como gobierno plantearía más bien aquello, es decir, darle más plata para que pueda pasar esta fea etapa. Pero lo cierto es que creo que detrás también hay un mal entendimiento por parte del gobierno respecto al país que está gobernando, y por otro lado de la sociedad respecto al desarrollo, al modelo que el Ecuador realmente sigue buscando y que no encuentra rumbo. Es decir, si usted no atiende el sector rural con inversión, con vialidad, con tecnificación, pues probablemente esta discusión la vamos a tener cada 2 años, lo he dicho yo en varias entrevistas. Entonces, yo creo que primero, atendiendo a su consulta de manera directa, lo mejor en este caso, y lo que le enseñan en cualquier escuela de economía, es, bueno, dele el subsidio a la persona que realmente necesita, primero. Segundo, entienda el problema, y el problema que está teniendo el sector rural ecuatoriano creo que no es el de la gasolina y no es el del precio de las cosas, es realmente un problema de falta de inversión de décadas, es decir, vialidad, educación, salud. Distinto sería si es que el sector indígena, por ejemplo, estaría hablando ahora de hacer escuelas en cada una de las zonas rurales, hacer hospitales, hacer carreteras para sacar los productos de manera directa hacia los lugares de acopio. Esa sería una discusión diferente, y me parece que tanto el gobierno como parte de la sociedad no está entendiendo bien este problema de fondo, que es realmente un polvorín que estalla cada 2, cada 3 años, y eso va a mantenerse en el tiempo. Y justamente lo que usted topa, bueno, tal vez no ha existido ese diálogo directo con las organizaciones sociales, con la CONAIE precisamente, que tiene pues varias organizaciones dentro de ella. Es no haber escuchado también a la ruralidad, a los productores, a los campesinos, a los agricultores, y que hoy, como usted menciona, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, somos testigos de estas paralizaciones que lo único que hace pues es afectar al país entero, a la economía. Justamente por ello, lo importante es que, como usted menciona, es que el gobierno entregue aquellos recursos a quienes los necesiten, a quienes están organizados para evitar este tipo de situaciones. Son 44 productos precisamente que en esta mesa de diálogo se han presentado, se han planteado. Hablan también de productos industrializados que también quieren ponerle pues ese control de precios, de pasta dental, de detergentes, de aceite vegetal, de atún. ¿Esto puede darse también? No, realmente es imposible, y ahí sí debe haber una línea roja de la sociedad. Es decir, el país debe entender que no existe tal mundo mágico en donde yo establezco un control de precios mañana para artículos de higiene personal, para aceites que son industrializados, mortadelas, etcétera. Pues realmente es imposible. Es decir, usted no puede exigirle al productor que produzca a un costo determinado, insisto, en una economía libre, de libre mercado. Entonces, lo que usted puede hacer es probablemente tener programas de ayuda como el que yo estoy mencionando, es decir, entregar plata. Por otro lado, entregar programas de alimentación también lo puede hacer. Por ejemplo,
usted como gobierno hace un convenio con un fabricante de alimentos y le dice muy bien, vamos a establecer un programa de desayuno escolar, y claro, en ese caso sí es específico y usted logra entonces entregar alimentación gratuita a una parte de la sociedad. Pero yo creo que, insisto, y el problema pasa porque el gobierno no está leyendo el país que está gobernando. Entonces, ahí lo que también sucede es que usted manda interlocutores que no entienden la realidad rural. Entonces, cuando usted comete este error, lo que sucede es que lee mal el problema, es decir, lo malinterpreta. Y por otro lado, también tenemos una dirigencia indígena que está malinterpretando la situación del sector rural, es decir, aprovechan esta situación para fines políticos y pues realmente es la combinación de eventos que son catastróficos para el país, porque si nos preguntamos ahora qué ha pasado luego de que bajó la gasolina, el diésel 15 centavos, la respuesta es absolutamente nada. Es decir, sería distinto si nosotros tuviéramos planes de inversión que generen empleo, por ejemplo. A mí me parece que gran parte del problema también que está viviendo el sector rural es la falta de empleo. Entonces, ellos piensan que el problema es que el aceite ha subido 10, 15, 20%, algunos centavos en el precio, y eso indudablemente afecta. Pero si estoy sin empleo, le siento mucho más al problema. Entonces, por eso es que yo he propuesto que usted debería tener un programa de inversión, pero muy amplio, es decir, parecido al Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, usted entra con una gran batería de inversiones en distintos sectores que hagan que la gente tenga empleo, que la gente pueda consumir y poder vivir en paz. Entonces, yo creo que esa lectura realmente el gobierno no la tiene, la carece, y tiene que ver con su propio ADN. No nos olvidemos que este gobierno es de Ecuador Libre, y esa visión de Ecuador Libre lo que le dice a ustedes es que el Estado no debe existir, es decir, que todo debe moverse por oferta y demanda. Y bueno, entonces, partiendo de ese principio, pues yo creo que también contribuyen al problema. Así es, en una economía abierta de oferta y demanda, donde pues se pueda decidir qué es lo que se adquiere con total libertad. Uno de los espejos en los que nos podemos reflejar si se toma esta decisión es Venezuela. Usted lo anunció al iniciar esta entrevista. ¿Cuál fue el resultado de todo esto en Venezuela? Bueno, Venezuela es un caso interesante, ¿no? Venezuela es un niño rico que no supo administrar su riqueza, y lo que usted veía ahí, para los que trabajábamos con ese país, vendiéndole, haciendo negocios con ellos, pues se veía que usted cada año veía cómo el gobierno iba tratando de controlar más cosas. Es decir, establecían primero unos supermercados populares, se llamaban, en donde las personas iban y podían adquirir productos más económicos. Luego se empezó a expropiar empresas con el afán de ahora sí voy a producir más barato, porque el privado, como es el malo de la película, todo esto entre comillas y comillas muy grandes, quiero ser irónico más bien en la conversación, pues yo me hago cargo de la fábrica y yo produzco más barato, pues quebraron las fábricas. Y entonces lo que pasó al final es que se quedó sin capacidad productiva. Es decir, usted se puso a regular las cosas, se puso a regular papel higiénico, toallas de higiene personal femenina, artículos industrializados como aceite, etcétera. Y Chávez decía, exprópiese, nosotros mismos vamos a producir aquello. Y el resultado fue escasez. Es decir, al final lo que termina pasando es que oferta y demanda no mienten al final del día. Entonces, si usted quiere establecer límites a la producción a través de imponerle costos, lo que hace es que el productor diga, perfecto, tú pones ese costo, pero es mi derecho el no producir a ese costo. Entonces no produzco y entonces se desabastece el mercado. Eso es lo que sucede. Ingeniero Landázuri, muchísimas gracias por haber compartido pues su conocimiento y un poco darnos detalles de lo que implica precisamente el control de precios, un precio justo como lo solicitan quienes están en estas mesas de diálogo, en la mesa 3 precisamente entre la CONAIE y el gobierno. Veamos qué sucede a días posteriores, pues aún si no se llegan a acuerdos, han mencionado, pues esto puede estallar nuevamente en otra paralización. Esperamos que sean consensos equilibrados que beneficien a todos los ecuatorianos. Nuevamente a usted, gracias por habernos acompañado en este espacio. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.